En esta presentación veremos los aspectos más básicos de la teoría de circuitos. Las fuentes de energía eléctrica son dispositivos que convierten cualquier otra forma de energía en energía eléctrica. Cada fuente tiene dos regiones o zonas denominadas polos o bornes. Un polo positivo, de elevado potencial eléctrico, y otro polo negativo, de bajo potencial eléctrico. Algunas fuentes, como las pilas o las baterías, transforman energía química en energía eléctrica. Los símbolos usados para estas fuentes se muestran en la figura. En el siguiente video se muestra el principio de funcionamiento de una batería. La mayoría de las baterías consisten de dos materiales diferentes en contacto con un electrolito. Cada una de estas cruces tiene 4 metales diferentes. Las usaremos para mostrar cómo cambia el voltaje de una pila con electrodos de diferentes pares de metales. Una cuba de ácido sulfúrico diluido colocada debajo de las cruces proporciona el electrolito. Sumergiremos diferentes pares de metales en el ácido y observaremos el voltaje que resulta en cada caso en este voltímetro. Aquí tenemos cobre y cobre. Aquí tenemos cobre y hierro. Aquí tenemos cobre y zinc. Aquí tenemos cobre y plomo. Otro tipo de fuentes son los generadores eléctricos, que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. Los símbolos usados para estas fuentes se muestran en la figura. Al conectar un alambre entre los polos de una fuente de energía eléctrica, se establece un movimiento de cargas, las cuales salen por el polo positivo y retornan por el polo negativo. La fuente realiza un trabajo interno W para transportar una cantidad de carga Q desde el polo negativo hasta el polo positivo, de modo que éstas vuelvan a reiniciar el recorrido. Se define la fuerza electromotriz, Fm, o epsilon, de la fuente como W dividido por Q. La Fm se mide en unidades de voltaje o potencial eléctrico. Tal como se muestra en la figura de la izquierda, se pueden disponer dos o más fuentes en serie, colocándolas una a continuación de la otra con polos alternados. Con ello, se puede generar una diferencia de potencial mayor, que corresponde a la suma de las diferencias de potencial de las baterías conectadas. En la figura de la derecha se conectan fuentes en paralelo. En ese caso, los polos del mismo signo se conectan entre sí, generándose dos polos únicos. Para poder realizar este tipo de conexión, las fuentes deben tener el mismo voltaje. Un circuito eléctrico se define como el conjunto de fuentes de voltaje, componentes y cables eléctricos conectados entre sí de manera que circulen corrientes de manera permanente a través de ellos. Dentro de un circuito se pueden distinguir las siguientes partes: mallas, nodos o nudos, y ramas. Los nodos o nudos son aquellos puntos del circuito en el que se reúnen 3 o más segmentos de alambre. En la figura se pueden observar 4 nudos. Una rama es cualquier trayectoria del circuito que parte en un nodo y continúa a lo largo del circuito hasta el siguiente nodo. En cada nodo confluyen 3 o más ramas y cada rama tiene asociada una corriente. Finalmente, una malla es un conjunto cerrado de ramas asociadas que forman un camino cerrado dentro de un circuito. La ley de voltajes de Kirchhoff, o LVK, señala que la suma algebraica de los cambios en el potencial eléctrico encontrados en el recorrido completo de cualquier malla dentro de un circuito es 0. En el circuito de la figura se aprecia que la Fm de la fuente menos la caída de voltaje en la resistencia es igual a 0. En el siguiente video se ilustra la LVK. Conectaremos estos 3 resistores variables en serie con esta pila y mediremos la caída de voltaje a través de cada resistor para ver cómo se compara su suma con el voltaje aplicado.
La pila suministra un voltaje constante de 6 voltios. Vayamos alrededor del circuito y midamos cada una de las caídas de voltaje. El primer resistor tiene una caída de voltaje de menos 0.9 voltios. El segundo, menos 2.6 voltios. Y el tercero, menos 2.5 voltios. La suma de las caídas de voltaje que llega a menos 6 voltios es lo opuesto del voltaje aplicado. Ahora cambiaremos los resistores y repetiremos el proceso. El primer resistor tiene ahora una caída de voltaje de menos 2.2 voltios. El segundo, menos 3.5 voltios. Y el tercero, menos 0.3 voltios. La suma de las tres caídas de voltaje es de nuevo lo opuesto del voltaje aplicado. Como cada malla puede recorrerse en dos sentidos, como se muestra en las figuras, se hace necesario fijar reglas para aplicar la LBK. Si un resistor se recorre en la dirección de la corriente, el cambio en el potencial es menos I por R. Si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, el cambio en el potencial es más I por R. Si una fuente de FEM se recorre en la dirección de la FEM, de la terminal negativa a la terminal positiva, el cambio en el potencial es más epsilon. Si una fuente de FEM se recorre en la dirección opuesta de la FEM, de la terminal positiva a la terminal negativa, el cambio en el potencial es menos epsilon. Un circuito divisor de tensión o voltaje tiene una sola malla y está formado por una fuente y dos o más resistencias en serie. Aplicando el EBK en la única malla, se puede encontrar una ecuación que relacione el voltaje V de la fuente, las resistencias R1 y R2, y la corriente I a través del circuito. Despejando, se puede determinar que la corriente I es igual al voltaje V dividido por la suma de las resistencias. Conociendo la corriente, se puede determinar la caída de voltaje en la resistencia R1, que está dada por el voltaje V por R1 dividido por la suma de las resistencias. Similarmente, la caída de voltaje en la resistencia R2 está dada por el voltaje V por R2 dividido por la suma de las resistencias. En la figura se aprecia un circuito formado por una fuente de FEM con resistencia interna R minúscula en paralelo con una resistencia R mayúscula. Como la resistencia interna está en serie con una fuente ideal, este circuito se transforma en un divisor de voltaje, tal como el analizado anteriormente. Así, la corriente a través del circuito es el voltaje de la fuente dividido por la suma de las resistencias. La caída de voltaje de la resistencia R mayúscula es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia R mayúscula dividido por la suma de las resistencias. Finalmente, la caída de voltaje de la resistencia interna es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia interna dividido por la suma de las resistencias. La ley de corrientes de Kirchhoff, o LCK, señala que en cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes que salen del nodo, con las flechas apuntando hacia fuera del nodo, es igual a la suma de las corrientes que entran al nodo, con las flechas apuntando hacia dentro del nodo.
En el siguiente video se ilustra la LCK. La intensidad de corriente que entra a una unión o nodo de un circuito debe ser igual a la intensidad de corriente que sale del nodo. Usaremos este arreglo de pilas, resistores y amperímetros para demostrar que esto es cierto. Se disponen los amperímetros para poder medir la intensidad de corriente que entra y sale de este nodo del circuito. Aquí están las intensidades en el nodo para la primera configuración de los resistores. La corriente total que entra al nodo es igual a la corriente total que sale de él. Aquí están las corrientes que entran y salen del nodo después de que se modifican las resistencias de los resistores. El circuito de la figura tiene dos mallas, y para poder ser resuelto, es decir, para calcular las caídas de voltajes en todos los componentes y las corrientes en todas las ramas, hay que plantear un sistema de ecuaciones usando las leyes de Kirchhoff. Así, se puede plantear la LCK en el nodo B, la LBK en la malla 1 y la LBK en la malla 2. Un amperímetro es un instrumento que se usa para medir la corriente que pasa a través de un alambre. Para ello, se debe colocar en medio de este, de manera que pase la corriente a través de él. Para que la medición del amperímetro sea correcta, su resistencia interna debe ser idealmente muy pequeña. Por otra parte, un voltímetro es un instrumento que se usa para medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Para ello, se deben colocar las puntas del instrumento en los puntos de interés. Para que la medición del voltímetro sea correcta, su resistencia interna debe ser idealmente muy grande. En el siguiente video se muestra cómo se usa un galvanómetro como amperímetro y como voltímetro. Este galvanómetro se usará para mostrar las conexiones eléctricas que convierten un galvanómetro en un amperímetro o en un voltímetro. Una corriente de 25 miliamperios que se hace pasar a través del galvanómetro lo hace marcar la escala completa. Si queremos medir grandes corrientes, debemos conectar una derivación como esta a través del amperímetro. La lectura va ahora casi a 0, pues el medidor requiere ahora 1 amperio para marcar la escala completa. Si aumentamos la corriente, obtenemos de nuevo una lectura. Para medir el voltaje, conectamos en serie con el galvanómetro un resistor específico como este. Ahora tenemos un voltímetro de 10 voltios de escala completa que podemos usar para medir el voltaje de esta pila de 1.5 voltios. Una pila de 6 voltios produce una desviación mayor. Actualmente existen los multímetros, que viene en formato análogo, con aguja, y digital, con display. Estos versátiles instrumentos permiten medir voltajes, corrientes, resistencias, capacitancias, etc. Muchas gracias por su atención.